Sean bienvenidos a este nuevo episodio en temas de índole familiar. En este momento tengo en mis manos un incidente de ejecución de sentencia y les voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste y se los voy a ejemplificar. Resulta que una persona del sexo femenino en el año 2015 promovió una demanda de divorcio, guarda y custodia y pensión alimenticia. En el 2016 se dictó una sentencia en donde quedó determinado el divorcio, pero también a favor de esta persona del sexo femenino quedó establecida la guarda y custodia a su favor, así como el pago de una pensión alimenticia a favor de sus dos menores hijos. Bueno, posterior a ello, pasaron los años, el demandado, el condenado, estuvo pagando en el 2017 y parte del 2018. Del 2018 a la fecha no cumplió con sus pagos de pensión alimenticia. La persona madre de los dos menores involucrados pues dejó pasar inclusive el tiempo, hizo algunos requerimientos de pago, sin embargo no tuvo éxito al hacer el requerimiento porque el demandado se escondía, no podían emplazarlo, entonces pasó el tiempo. Sucede que acude al servicio de su servidor, del abogado privado, acude a mis oficinas para exponerme este tema, entonces le requiero en un primer momento su expediente, desde luego no lo tenía completo, por lo tanto se hizo un escrito donde me autorizaba como su abogado privado, quien lo iba a representar dentro del expediente familiar. Nos otorga el mandato judicial, nos autoriza, lo presentamos ante el órgano jurisdiccional en materia familiar y a partir de ahí empezamos a desempeñar una participación activa. Sacamos copia de la parte que nos interesa para promover el incidente de ejecución de sentencia, que desde luego es la sentencia en su totalidad, y algunos otros requerimientos o estados de cuenta que se encontraban o depósitos que se encontraban justificados ante el órgano jurisdiccional dentro del expediente. Empezamos a trabajar, hicimos la actualización, nos arrojó una cantidad de 411,000 pesos de adeudo. Sin embargo, se tuvieron que hacer algunas aclaraciones por la temporalidad desde que los menores aún contaban con la minoría de edad y posterior a ello con la mayoría de edad, pero que seguían estudiando, pues también hicimos ese tabulador, esa gráfica, esa tabla en donde se especificó al juez el monto de la cantidad que se le requería a esta persona. El juez admite el incidente, emite un auto donde señala que se tiene por admitido el incidente de ejecución de sentencia promovido por la progenitora y por las dos personas que ya no son menores de edad, que ya alcanzaron la mayoría de edad. Por lo tanto, también ellos tendrían que hacer valer su derecho dentro de este incidente. Se admite el incidente, se pronuncia el juez y se ordena emplazar a la persona demandada, a la persona condenada, para que éste, como una garantía constitucional, pueda defenderse, es decir, ser oída y vencida en juicio. Entonces me pongo de acuerdo con la actuaria en aquel momento y le digo, ¿sabe qué? Quiero que me dé fecha para ir a hacer el emplazamiento. Me dijo, tal día, en la mañana, fuimos a las 9 de la mañana. Resulta que hay personas viviendo en el inmueble, pero desde luego lo negaron, dijeron que no vivía aquí, que no sabe nada de él, etcétera, etcétera. La actuaria levantó la razón. Posterior a ello, investigamos un nuevo domicilio, se solicitó la fecha para acudir con la actuaria de aquel juzgado de oralidad en materia familiar. Llegada la fecha acudimos y nuevamente negaron a esta persona que no la conocen, que no vive ahí. Me pongo de acuerdo con mi cliente, en este caso, la señora que solicitó mis servicios vía telefónica, sabe qué está pasando esto, necesito que me precise más información. Volvimos a insistir en el domicilio inicial, en el domicilio original, que quedó establecido. Se señalaron 3 domicilios, pero en el primero es a donde sí se practicó esta diligencia. Acudimos con la actuaria, pero la actuaria, la nueva actuaria de este juzgado, muy hábil, conocedora, una persona experta, me dijo, mire, pues ya veo que este expediente tiene ya cierto tiempo, vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos y si no lo encontramos, voy a ver quién me atiende
y ver en el diálogo qué sucede para dejarle un citatorio fijado en puerta que nos espere al día siguiente para que atienda la diligencia. Si no atiende, si no nos espera, pues realizaremos la diligencia con la persona que se encuentre o se la dejaremos fijado en puerta. Ok, llegamos ese día y efectivamente, fíjense algo curioso que sucedió en este caso. Tocamos a la puerta y sale un muchacho, abre la puerta de la casa, no del portón que da a la calle, desde la casa, abre la puerta y pregunta, ¿a quién busca? La actuaria responde, busco a una persona fulano de tal. Y la persona que nos atendió la puerta dice, ¿de parte de quién? La actuaria dice, mire, yo lo ando buscando porque esta persona hace años promovió un expediente, un juicio en el juzgado tal de oralidad familiar y vengo a notificarle, a dejarle unos papeles para que le dé seguimiento. Fíjense cómo la experiencia de la actuaria. Entonces, una vez señalado esa parte, el muchacho que atendió la puerta dice, es que aquí no vive. Entonces la actuaria muy inteligente contesta, lo que pasa que tus vecinos de este lado me señalaron que sí, aquí vive, precisamente aquí vive. Entonces el muchacho ya no supo qué responder, medio molesto y dice, no, pues es que aquí no vive, y no vive en este lugar y por favor dígale a los vecinos que no estén hablando mal de mi familia, etcétera, o cosas así. Se molestó y dijo la actuaria, entonces, ¿por qué me preguntas que de parte de quién? Si tú me estás preguntando de parte de quién, es porque aquí vive. Entonces el muchacho grosero cerró la puerta. La actuaria dijo, voy a levantar la razón y voy a señalar, lo voy a dejar fijado en puerta, voy a dejar este citatorio que me espere mañana en tal horario porque voy a venir para hacer la diligencia. Dejamos el citatorio, acudimos al siguiente día y ¿qué creen? Que al siguiente día sí estaba el demandado ahí esperándonos. Después de que lo había negado tanto tiempo, por fin apareció. Entonces, la actuaria se baja del vehículo, yo doy la vuelta y ya dejo que atiendan la diligencia. Entonces, se le emplazó. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tiene 3 días. Eso fue el viernes. El término empieza a correr lunes, martes y miércoles. Son días hábiles. Tiene 3 días hábiles para que conteste y se defienda respecto de este incidente de ejecución de sentencia. ¿Qué puede pasar? Que se allane, que diga sí, quiero establecer, voy a pagarlo de esta forma, etcétera, etcétera. O puede que no pague, que no conteste, etcétera. Y entonces ya se tomará otras medidas dentro de este caso. Comento este asunto, ¿por qué? Porque hay asuntos en donde las personas se desesperan y dicen ya no quiero continuar, pasa el tiempo y dejan las cosas así. Entonces, si las personas promueven un juicio y no le dan seguimiento oportuno, desde luego que no se va a obtener un resultado favorable. Desde luego que la demanda se quedará en un estado de stand-by, una parálisis dentro del procedimiento judicial. Y ahí tenemos que la persona demandada pasa el tiempo, dice, pues ya ves, no me hicieron nada, no funciona, yo puedo seguir mi vida y no te pago, etcétera. Entonces, esto va encaminado a darle el seguimiento. Si has iniciado un procedimiento ante el órgano jurisdiccional, tienes que dar seguimiento, tienes que dar cumplimiento. ¿Qué es lo que me ha sucedido? Que personas vienen, es que no tengo la suficiente capacidad económica para cubrir sus honorarios. Le digo, no solamente hay abogados privados, también hay abogados de oficio que dan trámite, que dan la asesoría a las personas que tienen esa imposibilidad económica para continuar un procedimiento. Hay requisitos que cumplir también. Hay requisitos que atender para que pueda ser sujeto o candidato a que un abogado de oficio pueda representarte ante los tribunales, ante el órgano jurisdiccional en materia familiar o en materia penal, en cualquier área. Entonces, dejo este tema, este de incidente, inclusive en un video anterior había compartido esta parte sobre este juicio, este caso que se dictó sentencia en el año 2016, pero que hasta el día de hoy, en el año 2025, se está promoviendo un incidente de ejecución de sentencia, toda vez que la parte que fue condenada dentro de un juicio no dio cumplimiento, no atendió la determinación del juez en materia familiar, por lo tanto se le ha generado una
un adeudo, una cantidad que sí tiene que cubrir a favor de que en aquel entonces eran sus dos menores hijos. En la época actual ya adquirieron la mayoría de edad, pero lo importante por el cual todavía son acreedores alimentarios es que a pesar de ser mayores de edad, aún siguen estudiando. Y la ley establece que la pensión se va a otorgar a los menores de edad hasta que cumplan la mayoría de edad o hasta que dejen de estudiar. Y este es el caso, adquirieron la mayoría de edad, siguen estudiando, en consecuencia, la ley los ampara para que se les otorgue una pensión alimenticia. Hasta aquí voy a cortar el video. Muchas gracias. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos hasta la próxima.